puedo decir algo, Carlos, antes de irme, porque estábamos hablando y contaron a esa historia. El guaraní, yo soy una persona que admiro el guaraní y más admiro a la gente que habla porque yo no hablo. Y para mí es un dolor en el alma porque fuimos de una época en donde se nos prohibía hablar el guaraní. Acá hacemos equipo con... Pero mira, tan lindo es, porque yo aprendo y digo, ¿qué significa Shera para el guaraní? Allí mismo, antes de eso, solamente recordar un dato importante del ministro. Él, por primera vez, y yo hice una especie de reenvío de ese comentario del ministro, decía, los paraguayos, los niños paraguayos hablan guaraní, tienen que recibir educación en lengua guaraní. Eso es lo importante. Será aquel a quien yo imito, se me parece. Es mi reflejo. La persona en quien yo me miro, sí. Eso significa para los paraguayos un amigo. Imagínate qué fuerte eso de Carlos. Qué lindo. Digo porque estaban hablando de eso hoy al empezar y me pareció que es importante recuperar también nuestras raíces, recuperar nuestra esencia, recuperar nuestra cultura, recuperar nuestro idioma. Y ese tiene que ser uno de los puntos centrales de la acción también del ministerio. Excelente.